Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es una alegría especial poder entrar a sus hogares o a cualquier situación o circunstancia en la que usted se encuentre. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en esta oportunidad. El Señor ponía en mi corazón una palabra para decirles la raíz más profunda. Ese es el nombre del tema con el que vamos a trabajar esta enseñanza o la palabra que Dios ha programado. Y hay muchos elementos que rodean nuestra vida regularmente cuando nos comparamos con un árbol. Nosotros tenemos raíces desde antes de nacer, como los árboles. Hay semillas que se han producido en nuestro corazón esencialmente por el terreno donde hemos sido plantados. Han habido sentimientos, han habido frutos en muchos de los casos, pero tal vez se nos olvida a veces que todos nuestros estados de ánimo regularmente tienen una raíz, tienen una causa. Si hoy podría estar alguien triste, podría estar preocupado, pues la causa de esa preocupación es el problema básicamente en el que se ha encontrado. Pero en medio de que todos nuestros estados de ánimo han estado regularmente bajo una situación que se nos olvida y perdemos conciencia de dónde empezaron los problemas. La condición de la raíz siempre va a determinar la vida de una planta. Cuando nosotros vemos que la raíz ha estado en buena tierra y está sana, por consiguiente, cualquier planta, cualquier árbol va a desarrollar los tiempos normales para poder fructificar. Cualquier árbol va a tener un follaje agradable y un desarrollo a la manera a la que Dios lo diseñó. Pero es un hecho que en la vida nos encontramos con experiencias que amarraron regularmente nuestras emociones a insatisfacción, a frustraciones, a problemas que suelen cambiar la apariencia y el estado de vida como se cambiaría en un árbol su follaje. Esas experiencias regularmente en nuestra vida se comparan con raíces muy profundas. Y muchas de esas raíces han venido desde antes de nacer. Pero a lo largo de cada etapa en la vida, esas raíces se han ido profundizando cada vez más. Esto es muy importante para resolver no solo las circunstancias que ahora pueden ser pequeñas, sino para pensar que esas cosas que ahora parecen pequeñas se convierten en situaciones que se arraigan de una manera tan profunda en la que mucha gente lucha y no puede romper ciclos de adicción, ciclos de pecado, ciclos de depresión o todas aquellas cosas que son destructivas y que se enraizan en el corazón del hombre. Entonces, nuestra vida ha tenido tantas experiencias que han desarrollado diferentes raíces que ahora le dan a nuestra apariencia, a nuestras emociones y a nuestro carácter satisfacción o insatisfacción. Ahora, cuando las raíces se enferman, van a provocar definitivamente frutos deficientes y una vida en el plano humano de mala calidad. Esto es determinante para considerar que Dios quiere sanar nuestros corazones yendo a las raíces con las que los problemas empezaron. ¿Dónde aprendimos a temer? ¿Dónde aprendimos a confiar? ¿Dónde aprendimos a ser desconfiados? Cuando se arraigó una raíz de amargura, como lo vamos a ver en breve, y aunque el tema hoy no es simplemente una raíz de amargura, sino el tema es básicamente la raíz más profunda. Y vamos a ver por la palabra de Dios cuál es esa raíz más profunda de la que Dios quiere liberarnos. Pero cuando esas raíces se enferman, insisto, van a provocar frutos deficientes y en muchos de los casos una raíz enferma puede llevar a la muerte de un árbol. Si tan solo se pudiera sanar la raíz,
se sanaría todo el árbol definitivamente. Si tan solo pudiéramos llegar a la causa con la que el corazón se enfermó, podríamos sanar toda una vida, sin importar que eso haya sido 10, 15, 20, 50, 70 años atrás, porque hay gente que envejece y esas raíces nunca las pudo desarraigar de su corazón y se conformó con vivir de una manera castigada o con una manera de insatisfacción. Nuestra vida o nuestras vidas en la Biblia se comparan muchas veces con árboles, pero particularmente con vides. Las vides son esas plantas que producen la uva. Las vides y nuestras familias están comparadas con viñedos. Es decir, en lo personal, nosotros somos como una vid. De hecho, Jesús mismo dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador y que nosotros fuimos de alguna forma injertados en Él como pámpanos, como ramas que se pudieron insertar para vivir con la vida que Él provoca o que Él produce. Ahora, las familias son viñedos, pero cuando en un viñedo una planta se ha enfermado, es impresionante. Estaba buscando alguna información, preparando este tema, y me encontré con información de las vides en cuanto a hongos que desarrollan y que se van hasta sus raíces, pasan el tronco de tal manera. Usted sabe que las vides o la planta que produce la uva tiene una estructura de ramas que es como madera. No es un arbusto común, sino desarrolla una madera con una consistencia impresionante. Pero lo que le voy a mostrar a continuación nos deja mucho en qué pensar en cómo una vid se puede enfermar y esos hongos despiden esporas que se transfieren a través del aire y contaminan todo un viñedo, de manera en la que si el dueño de ese viñedo, si el labrador de ese viñedo no interviene, puede tener una pérdida absoluta, no solo en la baja de su cosecha, sino en que las plantas van a morir definitivamente. Quiero mostrarle este video y usted lo va a observar con la información que tiene. Eso nos va a permitir entender esto. ¿Sabías que una planta se puede estresar y como consecuencia enfermarse? Un peligro latente son las enfermedades del tronco, un padecimiento que ha incrementado en los últimos años por las modificaciones en el clima. Una enfermedad que está dañando a la vid, la planta donde crecen las uvas. Las enfermedades del tronco son producidas por hongos del género de Botryosphaeria, Phakremonium, Faminella, Cylindrocarpon, entre otros. Al atacar estos hongos a la planta de vid, lo que sucede es que tapan el sistema conductor. El sistema conductor es el xilema y el floema, que comparado con nosotros vendrían siendo nuestras venas. Al tapar estos conductos, entonces la planta muere poco a poco. Al podar el brazo de la vid es fácil detectar los hongos a simple vista. El hongo Botryosphaeria se manifiesta con una mancha oscura en forma de V o de cuña. Los hongos Faminella y Phakremonium se pueden identificar como pequeños puntos oscuros en el centro del tronco. No basta que un productor cuide su viñedo para evitar que sus plantas se enfermen. Si algunos trozos de los troncos infectados quedan en el campo, el hongo continúa creciendo a pesar de ser madera muerta y produce esporas que pueden trasladarse a través del aire a distancias mayores a los 2 kilómetros y caer en las heridas frescas de poda de los viñedos aledaños. Una vez que cae la espora en una planta, sobre todo en aquellas estresadas, va a tardar de 3 a 4 años en morir. Muy interesante, porque esas esporas que vienen del hongo que enferma ese tronco, dice que pueden transportarse hasta 2 kilómetros de distancia y una vez caen en los otros viñedos, van a enfermar a la planta y puede llevar hasta 4 años para morir. Mientras tanto, como lo pudimos observar, el tronco maderoso se va a convertir en una estructura enferma y por consiguiente, si se interrumpió la vida normal, ese fluir de savia que va y que sube y baja, o como lo puede usted ver en esta ilustración, me llamó la atención porque es un viñedo completo el que se puede perder como una familia
se pudo perder porque un corazón se amargó, porque un corazón vivió circunstancias traumáticas que enraizaron en el corazón sentimientos, pensamientos, formas de actuar que contagiaron a muchos. Ahora, por esa misma causa, me impresionó ver que en Isaías 24:7 la Biblia dice que las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. Me impresionó esta versión porque dice los parranderos, es la nueva traducción viviente, los que hacen una parranda, una fiesta. Entonces, si las vides que se comparan con la vida, en este caso personal y familiar, se marchitan porque algo las enfermó y no hay vino nuevo. Esto es muy importante al considerar que la Biblia habla del vino nuevo que se echa en odres nuevos. Ahora, es un hecho. La Escritura dice, no os embriaguéis en vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Es decir, el vino de Dios ahora es su Espíritu. Y el vino también en la Escritura se compara con el gozo en la vida de un cristiano, o la alegría, el regocijo con el que alguien puede vivir. Pero es un hecho que muchas familias perdieron esa alegría y fue como que si el vino se acabó. Entonces, las causas para trabajar alegría, para vivir con gozo, para despertarse con entusiasmo, se acabaron. Y aquellos que un día festejaron, ahora suspiran y se lamentan. El siguiente versículo, que es el 8 de Isaías 24, dice, se ha callado el alegre sonido de las panderetas, ya no se escuchan los felices gritos de celebración. Y las melodiosas cuerdas, dice, del arpa están silenciosas. Es decir, se acabaron las causas de gozo y de alegría. Probablemente aquel ambiente que se vio cargado de risas, de juegos de niños, de bebés, en una etapa donde el corazón todavía no había llegado a su plenitud de enfermedad, como ahora suele pasar, tal vez entrada la adolescencia o muchos años después de llevar ese matrimonio. En algún momento vamos a encontrar que las familias han perdido definitivamente la alegría con la que siempre soñaron y los anhelos. Pero entonces las vidas se pueden enfermar como la vida en lo personal, sí. Ahora, las cosas que podrían estar debilitando tu corazón tienen una raíz. Esa preocupación, esa ansiedad o la depresión o el mal carácter o la pérdida de fuerzas, la pérdida del ánimo, del entusiasmo que en algún momento una familia tuvo. Y sé que esto es tan doloroso y es una cruel realidad que muchos de los hijos podrían decir, hace mucho rato que yo no escucho reír a mi mamá, o probablemente nunca la escucharon reír y alegrarse y en verdad decir, vale la pena vivir con alegría. Probablemente muchos hogares se debilitaron entre la queja, entre el reproche, entre lastimarse todos los días, entre las palabras hirientes como pareja o como esposos, palabras que golpearon. Dice Isaías capítulo 1, toda cabeza está enferma y todo corazón dolido, y desde la coronilla hasta la planta de los pies no hay cosa sana, dice, sino hay una llaga podrida e hinchazón. Y hay heridas, dice Isaías 1, que no fueron vendadas ni suavizadas con aceite. Es decir, un corazón se puede enfermar de tal manera como la raíz más profunda que cada vez va buscando suelo hacia abajo y cada vez es más grave. Probablemente resolver un problema el mismo día no es lo mismo que resolverlo 10 años después, habiendo llevado todas las consecuencias físicas, emocionales o almáticas y espirituales. Me impresionó bastante encontrar alguna información al respecto, pero voy a crear un contexto en la palabra de Dios respecto a la raíz. Hebreos 12:15 es una porción muy conocida por mucho pueblo cristiano, y es interesante que el escritor de los Hebreos diga cuídense unos a otros. Es decir, no solo tendríamos que cuidarnos a nosotros como una vid, sino cuidar el viñedo. Cuídense unos a otros implica padres,
cuidando que en un hijo no brote una raíz de este tipo, esposas o esposos cuidándose mutuamente como pareja para que no brote en el otro esa raíz, o en el contexto del trabajo, el ambiente, Dios te está diciendo, cuídense unos a otros. ¿De qué? Para que ninguno de ustedes, dice, deje de recibir la gracia de Dios. Es decir, se puede dejar de recibir el favor de Dios, la bendición que Dios tiene programada en todo lo que haces. Una vida de salud y de plenitud como la que Dios quiere, una vida de abundancia en el buen sentido, no solo económico, sino una vida de plenitud por la cual Jesús dijo, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Pero se puede dejar de alcanzar y dice, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Aquí viene el punto. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa, dice esta versión, de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¡Wow! Esto es impactante. Las versiones conocidas como la Biblia de las Américas o la Reina Valera dicen que no brote una raíz de amargura. Está bien. Esta es la nueva traducción viviente y los traductores de esta versión lo ampliaron diciendo una raíz de amargura, pero es una raíz venenosa. O sea, sería suficiente ya para ser desagradable con que fuera amarga. Pero ahora está diciendo una raíz que no solo es amarga, sino es venenosa. Y el veneno siempre tiene un contexto de intoxicación y de muerte. Pero va a trastornar, dice, los puede trastornar a ustedes y va a envenenar a muchos. Entonces, ¿cuándo viene esta condición de trastorno? Cuando llega la enfermedad, cuando llega la crisis, cuando viene probablemente la situación que nunca quisiéramos que llegara, y son los momentos esos en los que perdemos hasta el ánimo de vivir si no tenemos cuidado, o en nuestro entorno, familia, que puede llegar hasta quitarse la vida, o en nuestro entorno no aprovechar los momentos que van a pasar. La etapa de tus niños va a pasar, la etapa de tus hijos como jóvenes va a pasar, se van a convertir en hombres, y aquellas etapas preciosas de alegría, de convivencia, del disfrute más hermoso que se pudo tener como padres o como madres o en familia, no se tuvo porque hay una raíz que amargó el corazón, y hay gente que lo único que guarda y alberga en su corazón es el mal recuerdo. Y ahora, estando en una relación de familia, no ha resuelto el caso, y ya no solo se amargó él, sino está amargando a los que vienen, y esto es una condición multiplicadora, porque el que se multiplicó en amargura en lo personal, se va a multiplicar en amargura como familia, y una familia amargada va a producir generaciones amargadas. Ahora, las consecuencias de esto son impactantes, impactantes. Por eso es que el tema de hoy es la raíz más profunda, y vamos a llegar al punto que Dios quiere que veamos. Si una planta está débil y enferma, sería necio intentar nutrirla y restaurar la planta restaurando las hojas. O sea, a veces vemos una de nuestras plantas que se enfermó y decimos, pues la vamos a podar, y probablemente vuelva y retoñe, y en otros casos le quitamos las hojas marchitas, o si encontramos hojas enfermas, se las quitamos, pero no tiene sentido. Esto sería como en la vida personal o familiar. Resolver determinadas situaciones y no ir a la causa del problema no cambia la vida. Vamos a seguir en el mismo contexto, porque entonces esa planta débil y enferma no se va a reparar. Así es la vida humana. Las enfermedades crónicas como la depresión, la ansiedad, la pobreza, la desgracia familiar, son hojas de una planta enferma. Ahora, interesante acá, por favor notemos, la desgracia familiar. Esa es una expresión y es un título para muchas cosas que pueden ser una desgracia dentro de la familia. Hay enfermedades que entraron en el plano físico y llevaron a una familia a pérdida por un proceso de enfermedad terminal, o una situación accidental que se convierte en una desgracia familiar, una ruptura de matrimonio, un divorcio
que para los hijos va a ser definitivamente traumático y va a llevar sus consecuencias, pero todo eso en el contexto de una enfermedad que se convirtió en crónica al punto que no se fue a la raíz como se pudo haber llegado, y es lo que Dios nos está enseñando. Aunque nosotros cortáramos las hojas, hoja por hoja, la raíz va a seguir estando enferma. Entonces, a veces creemos que con cambiar determinadas actividades, si me voy de la casa, tal vez esto mejora. Si corto comunicación, tal vez esto va a mejorar. Eso sería como cortar hojas. Pero Dios, que es fiel y es un Padre bueno y misericordioso, quiere ir a la raíz. No sé, tal vez circunstancias de rechazo que vienen desde antes de nacer, abusos, situaciones que te han marcado al sentir ahora que todos están en tu contra. ¿O eres una persona que fácilmente se deja llevar por lo que los demás piensan o lo que los demás dicen? Tus raíces estarían entonces en una situación de estima que no es sana. Lo que los demás piensen es más valioso para ti que lo que Dios dice entonces, y no puede ser de esa forma. Ahora observa, esas raíces van a provocar que se enferme el cuerpo, que se enferme el alma y que se enferme el espíritu. Y en ese contexto, el apóstol Pablo escribe y le dice a los tesalonicenses que el mismo Dios de paz, dice, los santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean preservados o sea preservado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Hay personas o corrientes religiosas que dicen que no tenemos alma, que lo que tenemos es solo un espíritu y un cuerpo. Eso no concuerda con lo que la palabra de Dios dice, porque claramente esta escritura en este versículo dice que somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Ahora, hay enfermedades en los tres niveles. Me impactó, y antes de entrar a ese punto, esta es la Biblia de las Américas. Lo comparé con otra versión y encontré en la Nueva Traducción Viviente ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. La otra versión decía, sean guardados irreprensibles. Entonces, la culpa es una raíz que enferma, definitivamente que lo es. Que se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Esta porción bíblica va a ser determinante cuando llegue al cierre de este tema en este momento o esta noche. Por una causa. La culpa se traduce como condena, se traduce como carga y paga por las faltas cometidas y el castigo que la culpa amarra en sí misma. Entonces, ya con ese contexto, encontramos que el estrés puede afectar a casi todos los procesos del cuerpo y puede debilitar el sistema inmunológico. El estrés viene a ser una causa de esa raíz que no se ha resuelto. De hecho, hasta en el plano de la agronomía, cuando alguien está estudiando una planta, se utiliza el término, lo acabo de encontrar en un material, esa planta está estresada, dice. ¿Cómo es posible que la planta se estrese? Y es que ven a una planta que está enferma, que no tiene el follaje, el color, la vida en plenitud que debería de tener, y se utiliza ese contexto. La planta está estresada. Ahora, el estrés es un mal que no es nuevo. El término probablemente sea moderno y de unas décadas para acá se empezó a manejar mucho la palabra de estrés, pero es ese malestar emocional que la persona puede vivir que no le permite definitivamente ser feliz. Ahora, buscando esta información, hay un libro que se llama Less Stress, o sea, menos estrés, escrito por un doctor, impresionante el material de este hombre, Don Colbert. Tiene diferentes títulos. Hay títulos relacionados con cómo sanar del cáncer, con procesos que van enfocados a sanar el corazón en sus emociones. Pero el título de este en particular, que es Menos Estrés, estaba leyendo la página 14 y 15 y me dejó impresionado
encontrar un listado que este hombre dice que el cuerpo, el alma y el espíritu pueden vivir por no resolver raíces profundas que están en el corazón del hombre. Bueno, yo lo enfoqué como raíces, pero la raíz más profunda, que es el tema que estamos tratando, probablemente sea la causa que no te deja sanar o recibir de parte de Dios el milagro que tanto le has pedido. Muchas veces Dios puede hacer el milagro en el cuerpo, pero si el problema de esa enfermedad en el cuerpo no es una causa sencillamente física, sino es una causa en el alma o en el espíritu, hay gente que está esperando que Dios le quite un dolor. Oramos regularmente por sanidad en los enfermos y se nos olvida muchas veces que hay una causa espiritual que no permite que el cuerpo sane. Es interesante que Jesús tiene que liberar a un paralítico a la vista de todos los que estaban en el lugar, y antes de permitir que el hombre vuelva a caminar, Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y todos comentaron y dijeron: ¿y este quién es para perdonar pecados? Entonces él entendió que ellos lo estaban juzgando por hablar de pecados si se lo habían llevado por una parálisis física. Entonces, cuando él entiende eso, le dice al hombre: pues para que vean o para que sepan, no solo te digo tus pecados te son perdonados, sino ahora te digo levántate. Y dice la Biblia que el hombre en ese momento tomó su camilla y salió caminando del lugar. ¿Pero por qué Jesús se enfocó en el asunto de la culpa que el pecado estaba provocando en él? Esto va a ser necesario porque ahorita no quiero que nadie se vaya a asustar, ni a deprimir, ni a malentender o malinterpretar este tema por el listado que voy a presentar. Y cuando lo estaba analizando dije, bueno, podríamos solo hablar que las raíces más profundas que están en el alma y en el espíritu no permiten que una persona sane, y dejar hasta ahí la mención de esas enfermedades. Pero sé que mucha gente se va a identificar con padecimientos que podría estar llevando en este momento y no se ha percatado de dónde puede estar la raíz. Yo sé que Dios puede hacer un milagro, pero ¿sabes cuál es el milagro más glorioso con el que Dios empieza a trabajar? Con transformar nuestro corazón, y eso hace que se transforme nuestro cuerpo y nuestra alma. El corazón, no me refiero a ese órgano que palpita y bombea sangre y tiene dos movimientos de sístole y diástole. No estoy hablando de ese órgano, estoy hablando de lo más profundo, que es el corazón del hombre como Dios lo ve, la esencia que Dios puso en él, el alma. Cuando esa parte es sanada, créeme que los milagros van a empezar a fluir casi, por consecuencia de haber sanado primero la manera en la que nosotros nos vemos en Dios y cómo vemos a Dios. Hay gente que no sana porque lo que ha tenido es un sentimiento de culpa, y la culpa lo ha apartado, y al apartarse cree que no merece el que Dios haga el milagro, y un mundo entero puede orar por ellos, pero mientras ellos no sean capaces de perdonarse y de recibir el favor inmerecido que nos otorgó el Señor Jesucristo al morir por nosotros en nuestro lugar, déjame decirte, de nada serviría que tu cuerpo sane si tu alma va a seguir enfermando a ese cuerpo en situaciones como las que vamos a ver a continuación. Este doctor, Don Colbert, es un hombre reconocido, muchos de sus libros reconocidos por el New York Times, dentro de libros más vendidos, o sea, es una fuente confiable desde el plano científico. Él dice que el estrés puede provocar enfermedades. Voy a agarrar esta lista, por favor, y pongámosle cuidado: cardiovasculares, hipertensión, infartos, arritmias, palpitaciones. Todas estas están enfocadas con problemas en el corazón. Es decir, puede haber hasta una situación de un paro cardíaco, o como lo hemos escuchado muchas veces, los famosos infartos por causa del estrés. Él dice que hay desórdenes intestinales, diarreas, náuseas, síndrome de colon irritable, gastritis, reflujo gástrico o gastroesofágico, úlceras, colitis, como que si todas estas están enfocadas en el plano digestivo.
¿Y qué cantidad de gente a la que le ha tocado muchas veces tener molestias en el plano del reflujo, en el plano de la gastritis? Y sabes, yo sé que los médicos lo han hablado, tú lo escuchas cada vez más en las noticias o en las fuentes ahora de información, pero Dios quiere ir a la raíz más profunda por la que esto se provoca. Y hay gente que toma diferentes terapias para hacerlo, pero te voy a decir que Dios quiere tratar esto en un todo, no lo quiere hacer en una forma parcial. Dice este doctor que hay enfermedades autoinmunes que se pueden desarrollar, como el lupus, la artritis reumatoidea, la esclerosis múltiple, y buscando qué son las enfermedades autoinmunes, son esas enfermedades donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Es decir, que usualmente nuestro sistema inmunológico ataca las enfermedades y cuando aparece una bacteria, un virus o cualquier contaminación, el cuerpo reacciona para defender a todo el organismo. Pero las enfermedades autoinmunes atacan al mismo cuerpo, desconociendo muchas veces sus funciones. Y esas enfermedades como el lupus, que es una de ellas en particular, tiene una raíz que puede ser la que hoy vamos a identificar ya conforme el tema avanza. Dice este doctor que hay problemas genitourinarios, impotencia, infertilidad, infecciones recurrentes del tracto urinario, prostatitis, incontinencia urinaria, es decir, gente que orina no con frecuencia en la normalidad, sino ya no haya cómo controlar la situación en el sistema genital y urinario. Como hombres o como mujeres van a ver ahí tantas situaciones que se podrían asociar. Luego él enfoca una parte hacia el área de impedimentos inmunes que llevan a infecciones recurrentes del oído, ataques de gripes, de garganta, de bronquitis, de sinusitis, de neumonía, como que si esto va más que todo al plano respiratorio, ¿no? Y esto suele ser a veces más de lo común, gente que gripe tras gripe o probablemente infección tras infección de la garganta, pero está amarrado desde el punto de vista científico, luego lo vamos a ver ahorita en el contexto bíblico, pero como estamos hablando de la raíz más profunda y los efectos del nuevo pacto en la sangre de Cristo, vamos a encontrar hoy libertad en el nombre de Jesús. Este mismo doctor habla de condiciones de inflamación como tendonitis, esa es una inflamación en los tendones, migraña, dolores de cabeza, síndrome del túnel del carpo, que es el problema que se desarrolla acá en la mano y que ya no puede escribir en la computadora y ahora le cuesta agarrar el mouse y va con el doctor y el doctor le dice, bueno, usted lo que tiene es una mala posición agarrando el mouse, pues vamos a desinflamarlo y en muchos casos han tenido que intervenir quirúrgicamente. Pero sabe, según este contexto médico y científico, puede tener una causa en el estrés y la sobrecarga por falta de paz y de reposo que una persona puede tener. Dolores de espalda, dice, fibromalgia y dolores de espalda, aquellos dolores crónicos. Y ya casi terminando, porque esta lista está larga, dolencias e intolerancia o insensibilidad a determinados alimentos y químicos, como alergias. Hemos visto casos de personas que no lograron controlarse en una infección o en un mal diagnóstico que se les presentó hasta que el doctor descubrió que tenía una alergia a determinados alimentos o a determinadas sustancias, gente que es alérgica a la lactosa, no puede comer nada relacionado con la leche, gente que es alérgica a semillas determinadas, no sé, al polen, porque van a haber algunas de estas que son alergias a sustancias, alimentos y otras son al ambiente. Personas que cuando viene la temporada en el que el polen acá en nuestra región no se marca tanto como en algunos lugares en Estados Unidos. Crece la cantidad de gente afectada por las alergias, pero todo esto relacionado con una raíz que está en el corazón, que está en su alma o que está en su espíritu. Las consecuencias en el cuerpo se empiezan a vivir a causa de esas raíces. Me impresionó esta porque puede haber hasta pérdida de masa ósea que lleva a la osteoporosis. Y ese es el momento en el que la osteoporosis es la condición en la que los huesos son afectados
y se pueden convertir en una situación que se erosiona su masa. La persona se debilita. Mire todo lo que esta raíz puede provocar por el estrés. Afecta el estado mental, lleva a la pérdida de la memoria. Ese estrés dice que puede exponer las células del cerebro a niveles muy altos de cortisol y lo que causa es un encogimiento de las células cerebrales precisamente, y eso lleva a enfermedades degenerativas en el cerebro como el Alzheimer, como el Parkinson y otras muchas, que estas ya van en el plano neurológico. Es decir, por si usted ya se dio cuenta, si no, pues permítame mostrarle que el estrés puede afectar todas las áreas de salud, lo digestivo, lo que está asociado con la parte neurológica en el cerebro y todo el sistema nervioso, lo que está asociado con la parte de los aparatos reproductores, tanto en el hombre como en la mujer, y ya llegando a esta parte en esa descripción de cierre, está asociado con muchos problemas emocionales. Esto ya pasa al plano del alma y a formas de ansiedad que pueden ir desde fobias, desórdenes obsesivo-compulsivo o el desorden obsesivo-compulsivo del que muchas veces hablan los psicólogos y que se puede ver en los patrones de conducta en los que la persona entra en esa ansiedad por un deseo, por un capricho y no logra controlarse o controlarlo. Esto ya va al plano del alma. Ese estado de estrés dice que puede provocar pánico, depresión, adicciones, dependencias de sustancias, dependencias de diferentes condiciones que no permiten vivir correctamente. Profundos sentimientos de ira, de enojo, de culpa, de insatisfacción, depresión, irritabilidad, desesperación. Es decir, eso ya va al plano emocional. Cambia hasta la apariencia de la persona. Aumentan sus líneas de expresión, empiezan a aparecer sombras debajo de los párpados, pigmentación en diferentes áreas. Esto es bastante amplio como para considerarlo únicamente desde este momento. El tiempo es corto. Pero ya en resumen, con todo lo que vimos, que parece desastroso en verdad, y es el campo de la medicina, ahora entiendo por qué Jesús dice, vengan todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Ahora entiendo por qué es que Jesús, las expresiones más recurrentes fueron no teman, porque esa es la siguiente raíz. La primera es el estrés, pero esa está todavía arriba y mire todo lo que provoca. Digo arriba en cuestión de la profundidad del suelo. Esa es la que está más cercana a ser vista. Y mire todo lo que provocó ya a nivel corporal. Pero la siguiente raíz, como lo vamos a ver acá, va a ser la raíz del temor. Y es más profunda que la raíz del estrés. Ahora, dicen los estudiosos que el temor precisamente genera el estrés. Aquellas cosas que se han temido suelen ser regularmente las que nos estresan, las que nos preocupan, las que nos quitan el sueño, las que nos quitan el apetito, nos provocan más apetito, cualquiera de los desórdenes que se pueden dar. Pero como el tema hoy es la raíz más profunda y como en el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo hay un elemento primordial para sanar nuestro corazón y es lo que Dios quiere hacer hoy, llegar a la raíz más profunda. Entonces, si el temor es más profundo que el estrés, ¿habrá algo más profundo todavía que el temor? Porque entonces ya llevaríamos 3 tipos de raíces. Lo que viene del estrés, que lo produjo el temor. ¿Y qué produjo el temor? Tiene que haber algo más profundo todavía y es a esa raíz a la que tenemos que llegar esta noche al considerar esta palabra. La condenación. La condenación es la raíz más profunda, aún más profunda que el estrés y que el temor. Y casi nos atrevemos a decir que de ella se generan las otras condiciones que van a destruir. La condenación es un estado de culpabilidad que teme y que sabe que va a provocar castigo. ¿Pero qué es lo que teme? Teme el castigo, teme el dolor, teme la preocupación, teme las consecuencias de no tener o hacer las cosas como debería. Entonces, por no alcanzarlo, lo inmediato es que encuentra
ese estado de inestabilidad en el que Dios le va a tener que revelar cómo Él lo trata y no cómo Él se trata a sí mismo. Si ahora mismo estás en ese momento, déjame decirte que Dios quiere tratar con esa condenación. Y hay muchas escrituras que podríamos considerar, pero la principal causa para que la condenación viniera está enfocada en el momento, en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, en donde el hombre come del árbol que le había sido restringido para comerlo. Dios le había dicho que del árbol de la ciencia del bien y del mal no habría de comer. Usted conoce la historia relatada en Génesis 3, cómo la serpiente convence a la mujer, le propone que coma del árbol, aunque Dios le había dicho que no lo hiciera. Y en ese momento lo que va a suceder es que haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal desarrolló la conciencia. Escúchenme, por favor, porque este punto es importantísimo en el desarrollo de este tema. Aparece el término de conciencia y nosotros entendemos la palabra conciencia como el hecho de estar conscientes precisamente de las cosas. Quiere decir que el hombre no habría estado consciente del mal si no hubiera comido del árbol al momento de desobedecer. Pero cuando comió, él tuvo conciencia y lo quise plasmar con estos pensamientos. Observe, la conciencia es ese indicador dentro de nosotros que distingue entre el bien y el mal. Hasta ese momento el hombre no tenía conciencia del mal, porque no había comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Espero darme a entender con esto en el contexto bíblico con el que lo estamos estudiando y cómo la palabra de Dios lo revela. La conciencia se maneja en nosotros, pero nos va a declarar justos o culpables. Decía alguien en una ocasión que la conciencia es como ese abogadito interior, como un abogado interno que te dice esto está bien, no, esto está mal. Pero como sabemos que hemos fallado, y de hecho la Biblia misma clasifica al hombre desde que Adán comió de ese fruto, lo clasifica como injusto, al punto que la Biblia dice que no hay justo ni a uno. Y voy a mostrar la cita en breve, pero la conciencia entiende entonces la justicia. La conciencia entiende lo que es correcto. Pero si entiende la justicia, entonces la conciencia también entiende que cuando hay pecado, el pecado debe ser castigado. Y es ahí donde va a nacer una raíz que se profundiza o se va a desarrollar, mejor dicho, una raíz de condenación que es la causa para el temor y es la causa para el estrés y es la causa para toda la descomposición a nivel de todas las enfermedades que vimos, estados emocionales o condiciones espirituales, porque el hecho de la amargura ya es una enfermedad en el espíritu, más que simplemente en el cuerpo o en el alma. Por eso es que el pasaje de Hebreos que leímos decía, cuídense unos a otros, cuídense de tal manera y miren que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando una raíz amarga y venenosa o venenosa y amarga contamine a muchos. ¿Se recuerda que lo mostramos en esa versión? Ahora, lo interesante es que esa conciencia tiene que ser tratada por Dios entonces. Y esta noche Dios quiere hablar a tu conciencia, no solo para decirte, hay culpa en ti, hay temor que tienes porque sabes que estás mal, y para aquel que aún así cree que es perfecto y que no le ha fallado a Dios y que por lo tanto Dios no lo va a castigar, entonces está más pendiente de fallar y no fallar e irremediablemente va a resultar fallando. Porque no hay persona perfecta. Porque no hay nadie que pueda no fallar. Simplemente la Biblia dice muy claramente que el pecado entró por un hombre
este es Adán. Pero que la justicia entró por otro hombre, este es Cristo. Y si el pecado entró por un hombre, Romanos capítulo 5 nos va a hablar de esto, y el pecado se extendió a todos los hombres de tal manera que desde Adán hasta nuestra fecha, hasta nuestros días, el hombre fue constituido pecador. Ahora, no somos pecadores porque pecamos, somos pecadores por causa de que el pecado entró por Adán. Ahora, no vamos a responsabilizar a Adán de toda nuestra culpa, si nosotros hay una responsabilidad, por supuesto. Pero ¿por qué podemos estar más conscientes de nuestro pecado? Y se nos olvida que en ese mismo pasaje dice que la justicia de Dios se reveló y que así como el pecado entró por Adán, también la justificación entró por Cristo. Y es más fácil que tu conciencia esté consciente, valga la redundancia, si te parece redundante, es más fácil que tu conciencia crea en la culpa y en la condenación que creer que Cristo te hizo justo y que por medio de esa justificación ahora tú puedes experimentar la vida en abundancia, el favor, la plenitud, al punto que Jesús mismo va a decir claramente en San Juan 10, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y lo hace en el momento en el que se refiere al ladrón. Y dice que el ladrón vino a matar, robar y destruir. Ese es el diablo. Entonces la estrategia del diablo va a ser robarte la justificación para que entres en una raíz tan profunda de condenación que mira todo lo que puede causar. Ahora, si la conciencia entiende que cuando hay pecado, el pecado debe ser castigado, esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, voy a ver Romanos 3:10 que dice, como dicen las Escrituras, no hay justo ni siquiera uno. Y esto concuerda muy bien con ese sentir que por consecuencia natural todos manejamos. Tiene que haber una consecuencia sobrenatural para romper la sensación de que tengo que cumplirle y portarme bien con Dios y ganarme entonces por mi obediencia, el caerle bien y agradarlo, porque si no me va a castigar. Ahora, cuando el Evangelio viene, el Evangelio es revelado como un nuevo pacto, porque en el nuevo pacto no es tu obediencia la que te libera de la culpa. En el nuevo pacto te vas a dar cuenta que el que obedeció plenamente, el único que pudo cumplir la ley, guardarla en su plenitud, es Jesucristo. Y que por nuestra cuenta, en el antiguo pacto de los 10 mandamientos, nadie pudo ni podría guardar la ley en su totalidad. Porque la Biblia dice que la ley es perfecta, la ley es santa, la ley es justa, la ley de los 10 mandamientos. Pero el hombre ni es perfecto, ni es santo, ni es justo. Entonces, ¿por qué razón Dios dio 10 mandamientos si nadie podría guardarlos ni cumplirlos? Precisamente los entregó para demostrar que por medio de la ley nadie puede ser salvo, y la ley nos enfoca entonces la figura de Jesucristo como el único justo, como el único capaz de otorgarte una conciencia limpia a pesar de tu culpa, y eso es lo que Jesús vino a hacer al justificarnos. Entonces, si no hay justo ni aún uno, por esa causa es que siempre tenemos la incertidumbre de si habremos de ser salvos o no ser salvos, hasta que Jesús viene y dice, yo pagué el precio de tu culpa y de tu pecado para darte ahora una conciencia limpia y desarraigar la raíz más profunda, porque ese es el tema que ahora tenemos. ¿Cómo desarraigar la raíz más profunda? Si no hay justo, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, la raíz de la derrota y la raíz de la victoria es diferente en cada persona. Porque el hombre, por sus propios medios, vive en una derrota continua, venciendo en unas áreas y sigue derrotado en otras. Gente que pudo quizás resolver una situación económica y no puede resolver una situación en su hogar,
en cuestión sentimental o emocional, gente que podría ahora presumir de que no hace ni peca como los demás, pero en el fondo sabe que su corazón tiene áreas que Dios sí las conoce y que nadie puede ser perfecto en ese sentido. Entonces, hay otro tipo de gente que sí tiene una raíz de victoria, y esa raíz de victoria tiene un origen, tiene una semilla para empezar, y es la justificación a través del sacrificio de Cristo. En Hebreos capítulo 10 y versículo 22 dice que entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con plena confianza en Él. Ojo con esto, por favor. Aquí yo creo que no perdemos nada con desglosar y detenernos un momentito en esta porción bíblica, porque esto va a traer la revelación de cómo la raíz más profunda de condenación que provoca toda la enfermedad y la desgracia en la vida es desarraigada por medio de esta palabra. Veámoslo. Entremos directamente. ¿Por qué directamente? Tú no tienes por qué pasar por medio de un montón de salas previas para llegar al fin hasta Dios, o de personas o intermediarios para llegar hasta Dios. Tú puedes venir directamente, dice, a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Aquí no está diciendo que vengas con un corazón perfecto. Simplemente sé sincero. ¿Sabes? La gente que se le acercó a Jesús no fue gente religiosamente calificada para entrar al mundo de los santos. Fue la gente más despreciada. Fue la gente que en un momento los religiosos dijeron, están perdidos y que ni se acerquen. Lo interesante es que esta gente con pecado se sentía tan cómoda junto a Jesús a pesar de su pecado, porque Él no los estaba juzgando, sino les estaba mostrando el carácter de Dios de tal manera, amándolos para hacerlos libres del pecado. Porque ninguno de los que vino con sinceridad delante del Señor, a pesar de su pecado, lo dejó de esa manera. Los sanó, los liberó, los restauró. Pero venir con un corazón sincero es venir sin apariencia, es venir reconociéndote tal y como eres. Y bajo ese contexto dice, con plena confianza en Él. Pero ¿cómo puedes tú confiar en alguien si no lo conoces? ¿Cómo puedes confiar en alguien si lo que tiene es castigo para ti? Dime, no vas a entrar directamente a buscar el castigo, no vas a venir delante de Dios con un corazón sincero y diciendo, sí, estoy mal, este es mi pecado, y todavía confías en Él. ¿Por qué podrías confiar en alguien siendo sincero, honesto, al desnudo, si lo quieres ver así, y directamente en su presencia? Si no fuera porque te fue revelada la justificación con la que Él no te culpa más de pecado. Observemos, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, dice, a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Pero el punto importantísimo en este momento que queremos remarcar está acá. La conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Lo que el hombre desarrolló cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal fue la conciencia. Desarrolló conciencia de haber pecado, porque conoció el mal. Y porque la conciencia entiende que la paga del pecado es la muerte, la conciencia sabe que si hizo lo incorrecto, lo que le espera es castigo. Entonces la condenación encontró su lugar, produjo el temor se amplió en el estrés, y el estrés destruye la vida con todos los desajustes que ya vimos en el plano de las enfermedades. Todas las enfermedades tienen una causa por la cual Jesús murió. ¿Sabes cuál es la causa? Que Él, por sus heridas, Él tuvo que ser lastimado, Él tuvo que ser golpeado. Isaías 53, como aún el mismo apóstol Pedro lo dice en el Nuevo Pacto, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios está interesado en tu sanidad, pero Dios está más interesado en que tu corazón sea libre de la culpa que te provocó, la condenación que le es la raíz para sentir ahora que no vas a recibir de Dios y que esa enfermedad no se va a ir. Déjame decirte, Dios quiere primero liberarte de la culpa y decirte,
que Él te ama profundamente a pesar de tu pecado. Y ese dicho que se ha empleado muchas veces en decir, Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Sabes qué ha provocado? Ese dicho no lo encuentro yo en la Biblia. Y parece un dicho moralmente y religiosamente muy correcto. Pero ¿sabes qué hace el pecador cuando sabe que no se puede desprender de su pecado? Ok, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo no puedo romper esto, así que mejor me voy porque de todas maneras no puedo soltarme del pecado. No creas que ha sido siempre una buena idea infundir ese pensamiento. ¿Por qué en lugar de decir eso no decimos que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y que a pesar de la culpa que puedas sentir, porque hay culpa justificada sabiendo que hemos fallado delante de Dios, y que a pesar de esa culpa fue cargada en Cristo y por la sangre que derramó, nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos? Entonces, cuando la purificación llega a tu vida, no llegó porque tú fueras perfecto y no hubieras pecado. La purificación vino porque su sangre es pura. Y cuando tú creíste en ese sacrificio, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Importantísimo, Hebreos 10:22, para entender que la raíz más profunda de la condenación que dio lugar a tu pérdida de paz y con ella todas las enfermedades o desajustes de felicidad, porque tal vez me vas a decir, yo no tengo cáncer, yo no estoy enfermo, yo no tengo todo lo que usted dijo. Pero dime una cosa. ¿Tienes paz en tu corazón al punto de saber que si ahora mueres vas con Él, no porque lo merezcas, sino porque Jesús pagó? Mucha gente me diría ahorita, eso solo Dios lo sabe. Pues yo no te puedo decir que solo Dios lo sabe, porque Él lo reveló en su palabra para que nosotros lo sepamos, al punto de decir, el que cree en mí tiene la vida eterna. Al punto de decir, al que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere, dice, será condenado. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo ahora que creas? Sino que esa sangre te limpia de la conciencia de pecado. Eso es extraordinario. No lo merecíamos. Es glorioso lo que Dios quiere hacer al empezar a sanar nuestro corazón ahora. Y nos purificó, dice, con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Cuando Jesús ve a la mujer adúltera, junto a ella mira a un grupo de gente religiosa y no religiosa, pero en su mayoría eran los religiosos de ese tiempo, con piedras, celebrando o remarcando el castigo sobre esta mujer. Y Jesús les tiene que decir, el que esté limpio, porque la conciencia de ellos no estaba limpia. Muchos de ellos vieron a esta mujer, otros tal vez no a través de esta mujer, pero el corazón y la conciencia no estaban limpios. Y les dice, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Ok, de uno en uno se empezaron a ir, desde el más pequeño hasta el más grande, hasta el mayor, dice la Biblia. Y cuando se fueron, Jesús empieza el diálogo con esta mujer y le dice, ok, ¿dónde están los que te condenaban? Mira cómo al Señor le importa liberarnos de la condenación. Te sientes condenado porque alguien te ha señalado tus errores y tus pecados. Te sientes condenado por no dar la talla que religiosamente te han mostrado que deberías de cumplir o de llenar o de alcanzar esa talla en donde otros presumen estar mejor que tú. Te han condenado porque te ven con un fracaso de familia. Te han condenado porque tu hogar probablemente está mal o ya se destruyó. Te condenaron porque te divorciaste. Te condenaron porque te separaste. Siempre están los religiosos juzgando a los demás en sus errores. Y Jesús les diría a ellos, el que esté limpio que tire la primera piedra. El que presume de tener una conciencia limpia por sus fuerzas, a él Jesús le va a decir que tire la primera piedra si está limpio. ¿Sabes? Le dice a esa mujer, ahora que no están, ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer responde, se han ido. Entonces le dice, vete y no peques más. El poder para dejar de pecar y para que seamos libres está en ser primero libres de la condenación, como lo hemos enseñado. Nosotros le habríamos dicho a esa mujer lo contrario. Religiosamente,
Sé que muchos le habríamos dicho, no peques y no te condenamos. ¿Qué es lo que hace el mundo religioso ahora? ¿Qué es lo que se predica desde los púlpitos? Está bien la idea de ser libres del pecado, pero dime quién lo logra por sus propios medios. Nosotros le hubiéramos dicho, no peques y no te condenamos. Jesús le dijo al revés. Ni yo te condeno, ahora vete y no peques, porque hay un poder tremendo en la no condenación para empezar a vivir la vida de plenitud que Dios quiere en las áreas. Entonces, posterior a esto, yo veo que en Primera de Juan 1:9 dice el Espíritu Santo, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que limpia de maldad sino la conciencia? ¿Me permite regresar al versículo anterior otra vez en pantalla? Coloquémoslo. Y dice, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, la conciencia. Ahora, Juan dice en la primera carta de Juan 1:9 que si confesamos, Él nos limpia. Y la sangre de Cristo nos va a limpiar. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de maldad. ¿Qué fue lo que el hombre conoció cuando comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, si no tuvo conocimiento de la maldad? ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando comes del árbol de la vida, que es Cristo? Vas a tener conocimiento de la bondad de Dios, de la justificación en Cristo, y ese es un problema dentro de mucha comunidad cristiana. La mala conciencia es la que continuamente está consciente del pecado, del fracaso y espera castigo. Así es que la mala conciencia tiene que ver con estar consciente del pecado y la condenación que esto va a arrastrar. Entonces yo quiero preguntarte esta noche, ¿consciente de qué estás? ¿Estás más consciente de tu vida, de tus errores y lo que eso va a provocar, que delante de Dios no es un secreto? Hay gente que no acepta la palabra de gracia, que es la palabra de la cual el apóstol Pablo más predicó. Si tú cuentas la cantidad de veces en las que el apóstol Pablo va a hablar de la gracia, del favor que restaura, de la gracia que liberta del pecado, de la gracia que te saca de la condición de derrota, de la gracia, del favor que no mereces y del cual el Señor dice, es lo único que necesitas, mi gracia es más que suficiente. Cuando mira la cantidad de veces que Pablo hace esto, te das cuenta que mucha gente no ha estado predicando lo que Pablo predicó. Pablo fue criticado por enseñar de la gracia, a Pablo lo juzgaron por enseñar de la gracia. Hoy hay gente que dice que si enseñamos sobre la gracia, se va a vivir una vida licenciosa y la gente va a tener licencia para pecar, pero si de todas maneras están pecando y sin licencia. Entonces, ¿cuál es el señalamiento? ¿Cuál es el problema? El Señor está trayendo una palabra de libertad. No porque la gracia sea condición para pecar, sino porque es el favor de Dios al otorgarte la condición de Cristo de ser justos y libertarnos en medio de nuestras debilidades, porque al apóstol Pablo el Señor le va a decir que su poder se perfecciona en su debilidad. ¿Y cuál crees que es la debilidad más grande que el hombre puede tener sino su propio pecado? Sé que mucha gente no va a encajar con esto, pero yo tengo que decir lo que la Biblia dice. Y darnos cuenta que la mala conciencia la ha guardado mucho cristiano por mucho tiempo. Es una conciencia bajo condenación. Aún ahora mismo hay mucho cristiano creyendo que el castigo de Dios le espera. Hay muchos ministerios que cuando no han tenido la revelación de la justificación y de la gracia, aún bajo el ministerio, con el título que tengan, lo que se enseña es ministerio de muerte y condenación. Y esa es la ley. Esos son los 10 mandamientos de los cuales el apóstol Pablo llama el ministerio de muerte, el ministerio de condenación. Y estar bajo ese ministerio es medirte conforme si lograste guardar los mandamientos o no los guardaste, no los pudiste guardar. El evangelio no es el cumplimiento de los 10 mandamientos. El evangelio es la bendición de que Jesús pagó la maldición por no haber guardado nosotros los 10 mandamientos y nos otorgó la bendición que le correspondían al que los guardaba
inmerecidamente. Ese es el pago por nuestros pecados. Entonces, una buena conciencia purificada por la sangre de Cristo está siempre consciente de su perdón y su justificación inmerecida. Ahora, ¿cómo va a obrar esto si no por fe? ¿Sabes? Es glorioso, extraordinariamente glorioso. Que tu conciencia esté consciente de que eres justo, de que eres perdonado, de que no lo mereces, pero es la condición que Dios te dio, le guste o no le guste al diablo, al religioso, al que te señala, al que dice que tú estás mal, que te importe. El que Dios te dio una conciencia que la roció con su sangre para estar consciente de tu condición por la fe. Porque Romanos 5 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Así que no es porque lo veas, no es porque lo sientas, no es porque los demás te lo reconozcan, es porque Dios le dijo y tú lo crees. Glorioso. Ahora, podemos estar conscientes de nuestra justicia en Cristo. ¿Sabes? Eso es desarraigar la raíz más profunda. ¿Cuál es la raíz más profunda entonces? La condenación. La condenación en la que la ley te marca al ver que no la pudiste cumplir. Y luego, ya terminando, incluso, te voy a leer la frase completa como la anoté. Podemos estar conscientes de nuestra justicia en Cristo para que le estalle la cabeza al que pelea con la gracia de Dios. Podemos estar conscientes de nuestra justicia en Cristo incluso cuando fallamos. Nos permite acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar misericordia. Entonces, estar consciente de esto te va a regresar a esa cita que ya la habíamos considerado. Acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos, o como dirían las otras versiones, para alcanzar el oportuno socorro. Esta versión dice, encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Dime, ¿cuándo es cuando más necesitas que Dios haga contigo misericordia? Sino cuando fallaste. Yo sé que faltará tiempo para esto y también no faltará el que todo lo quiera pagar con un precio y una cuota personal, pero ese es el mayor problema que tenemos. No aprendemos a acercarnos al trono de la gracia reconociendo la justificación que nos fue otorgada por el sacrificio de Cristo y con una limpia conciencia, no porque no falles, no porque no peques, porque el mismo apóstol Juan dice que si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso porque todos pecamos. Ahora, ¿nos deleitamos en el pecado? Por supuesto que no. Pero cuando una limpia conciencia te permite acercarte confiadamente, la gracia te es otorgada para superar esa condición. La condenación roba la intimidad con Dios y nos aparta. El mejor ejemplo es el momento en el que Adán peca y lo que hace es correr a esconderse. Y Dios tiene que salir y decir, Adán, ¿dónde estás? Y Adán le dice, tuve miedo y me escondí. Sí, tuvo miedo porque había condenación. Si te has alejado de los caminos de Dios, si le fallaste y hubo gente que religiosamente te dijo que no te puedes acercar hasta que no dejes el pecado, déjame decirte, si tú lo pudieras dejar por tu cuenta, ¿para qué quieres a Cristo? ¿Sabes que Dios quiere que vengas a Él a pesar del pecado en el que estás, para Él hacerte libre cuando su gracia te sea revelada y mostrada? Por eso es que tenían la confianza de venir con Él todos los que los demás decían que no se podían acercar. Y empezaron a tildarlo. Come con los comilones, él bebe con los bebedores, es un borracho, ese no es el Hijo de Dios, miren con quién anda. Sí, ellos tenían comodidad y confianza en acercarse a Él porque no los juzgó, los recibió con el amor con el que el Padre los había visto. Y una vez el amor se mostró, empezaron a ser libres y vino arrepentimiento. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los romanos que la bondad de Dios te conduce al arrepentimiento. Sabes, cuando Dios se muestra en su bondad, tu corazón cambia, tu manera de pensar, porque eso es el arrepentimiento.
Y cuando cambia tu manera de pensar respecto a ti, respecto a Dios, eso es el arrepentimiento. Te acercas con confianza y el proceso de transformación llega. No creas que el arrepentimiento es llorar y sentir culpa. Y si no cambia tu manera de pensar, sabes que cada vez que predicamos y la gente cambia su manera de pensar sin darnos cuenta, estamos provocando arrepentimiento. No nosotros, sino el Espíritu Santo, pero está cambiando nuestra manera de ver a Dios, nuestra manera de vernos a nosotros. Y cuando ves tu limpia conciencia por la sangre de Cristo, no por no fallar, sino por la sangre de Cristo, eso es arrepentimiento. Y el arrepentimiento te conduce definitivamente a un cambio de vida. Terminemos. Dice Hebreos 10, 1 y 2. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Esta versión me gustó, pero en el versículo 2 dice: de otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Gloria a Dios, porque esto quiere decir que esos sacrificios de la ley no podían lograr esto. Pero el sacrificio de Cristo en el nuevo pacto, sí, no solo nos purificó, sino que aparte de eso, ya no tenemos conciencia de pecado. Ahora yo te pregunto, ¿todos los cristianos hemos vivido y aprendido a vivir sin conciencia del pecado? No, porque de inmediato que pecamos, viene el acusador y te restriega en la cara, te señala y te dice: estás mal y hay condenación sobre ti. Entonces encuentras gente profetizando juicio, gente señalando pecado, profecías que vienen solo a dejar más culpa y no muestran el camino de la restauración. Solo le piden al pecador que deje el pecado, pero nunca le dicen por medio de qué ni cómo. Y dime quién sale de una cárcel si nunca le dijeron cuál era la llave. No. Dice acá que de otra manera no habrían cesado de ofrecerse esos sacrificios. Ya cesaron, ya no sacrificamos más corderos ni ofrecemos ofrendas a la manera de la ley mosaica. ¿Sabes por qué? Porque ahora los adoradores, una vez purificados en el nuevo pacto, sí hay conciencia limpia. Ya no habrá más conciencia de pecado. A esto es a lo que Dios quiere llevar. La raíz más profunda de la condenación es desarraigada cuando el Señor te da una conciencia libre de pecado. Lamentablemente, muchos cristianos no confían en el poder de la justificación. El poder de la justificación está en Cristo, que la pudo erradicar. Erradicó la condenación. Y porque no creen ese poder de la condenación, entonces, ¿qué sucede? Viven con una condenación constante. Esta noche, el Señor quiere decirte que por su sangre tus pecados son perdonados. Y la raíz más profunda de condenación que te ató a esa enfermedad, que te ató a esa pobreza, que te ató a esa culpa, a esa pérdida de paz, hoy el Señor la va a arrancar y te va a decir que su sangre es suficiente para darte una conciencia limpia. No porque no peques, no porque lo merezcas, no es porque tú lo hayas logrado, es porque crees que Dios no mintió cuando dijo que a los que creen, esto es glorioso, todas las cosas les son posibles, pero sabes que a los que creen les fue otorgada la justificación precisamente por esa fe. Fuimos justificados por medio de la fe y no por tus obras. Ese es el poder glorioso del Evangelio para vivir una vida con una limpia conciencia, no porque no cometas errores o peques, sino porque cada vez el Espíritu Santo vino a liberarte de esa culpa y la condenación, y donde no hay condenación, empieza la restauración para en verdad vivir una vida completa. Quiero orar esta noche y pedirle al Señor que revele a nuestro corazón la justificación en Cristo. Y que vengan tiempos de refrigerio, porque vino el verdadero arrepentimiento. No el arrepentimiento en el que te golpeas el pecho o te sientes que ya no pecas y por tanto haces un compromiso. Ya no voy a pecar. Déjame decirte, está bien el que no lo quieras hacer,
Pero el arrepentimiento es que cambies tu manera de pensar. Cuando miras cuánto Dios te ama, cuando miras cómo Dios te trata, cuando miras cómo Dios está interesado en sanarte, ¿sabes qué va a pasar? La transformación viene porque el arrepentimiento es cambio de mente. Ora conmigo. Y si no le has entregado tu corazón a Cristo, permíteme acompañarte y digámosle juntos: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo, Señor, que tu sangre fue derramada para perdón de mis pecados. Límpiame de toda culpa. Yo me reconozco y vengo sinceramente delante de ti tal y como soy, confesándome un pecador, confesándome con fallas, confesándome con defectos. Me reconozco, Señor, que soy culpable, pero hoy necesito tu justificación. Que tu sangre limpie mi conciencia, no por mis obras. Lo creo, lo recibo y a partir de hoy empiezo un proceso nuevo. Cambia mi vida, Jesús. Si te alejaste de sus caminos, dile: hoy vuelvo, Señor, a creer en la justificación que me diste, porque con una ofrenda hiciste perfectos para siempre, dice tu palabra, a los que son santificados. Por esa sangre me has recibido y yo la tomo. Padre, ruego que obres milagros, que traigas restauración, que traigas vida, que traigas sanidad, que aquel que está creyendo por un milagro ahora, Señor, lo pueda recibir no por sus fuerzas, no por su justicia, sino por la conciencia limpia que tú le has dado por la sangre de Cristo. Y que confiadamente reciba ese milagro de sanidad. El que ha estado deprimido, el que ha estado en cualquiera de todas esas enfermedades que mencionamos y las que no mencionamos, le declaramos que está escrito que por las llagas de Jesús tú has sido curado. Por esas llagas corre sanidad ahora en el lugar donde estés, sea la enfermedad que sea un cáncer, sean quistes, sea depresión, sea temor, sea lo que sea, en el nombre de Jesús yo anuncio que la sangre de Cristo te hace libre de toda culpa y que Dios no te está juzgando por tus pecados porque fueron juzgados en Cristo. Y ahora esa es la justificación que te fue dada. Padre, yo declaro aún en aquellos que han estado, Señor, probablemente infectados por COVID-19, la gente que ahora mismo está en una cama, en un hospital o en su casa angustiada, en el nombre de Jesús le anuncio sanidad, le anuncio palabras de vida, le anuncio restauración en el nombre de Jesús. Y tú que estás en casa o en tu trabajo, donde estés con temor, el Señor te va a ministrar hoy paz, porque por su justificación, por la fe, tenemos paz para con Dios. Recibe, Dios te está llenando de su gracia. Dios no te está acusando, no te está condenando, porque todo ese juicio fue pagado por Cristo Jesús, para que ahora seas libre, en paz, y se rompen todas las cadenas con el pecado, con la muerte, con la enfermedad, con la pobreza, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso lo que Dios hace. Quiero invitarte a que este domingo nos acompañes en la administración de Santa Cena. Tenemos un servicio extraordinario el domingo a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Prepárate ahí en familia. Prepara los elementos, el pan, el vino, y deja que el Señor ministre sanidad a tu casa. Hay un poder extraordinario en el pan y en el vino que representan la muerte y la resurrección de Cristo. Representan su cuerpo y su sangre que fueron derramados. Este domingo a las 10 de la mañana empezamos con un tiempo de alabanza y a las 11 de la mañana empezamos a ministrar la Santa Cena y la palabra. Miércoles y viernes a las 7:30 de la noche te esperamos en este espacio. Que Dios te bendiga y llene tu vida de su justificación por la sangre de Cristo. Hasta el próximo de la serie.